Hola a todos, mi nombre es Gabriel Gunulaf y voy a explicarles el proceso de estimar costos según el PMBOK. Primero vamos a definir qué es estimar. De acuerdo a la RAE, estimar es calcular o determinar el valor de algo, y costo es la cantidad que se da o se paga por algo. El PMBOK define el proceso de estimar costos como el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto durante todo su ciclo de vida. La estimación de costos es parte de la gestión de los costes del proyecto, junto con la preparación de presupuestos de costos y el control de los costos. Estos tres procesos se relacionan entre sí durante todo el ciclo de vida del proyecto. El proceso de estimar costos es parte del área del conocimiento de la gestión de los costos del proyecto y se desarrolla durante la etapa de planificación durante el ciclo de vida del proyecto. Estimar costos, como todo proceso, tiene entradas, herramientas y salidas. Como vamos a ver a continuación, todas las entradas de este proceso vienen de otras áreas del conocimiento, ajena a la gestión de los costos. Las entradas son línea base del alcance del proyecto, el cronograma, el plan de recursos humanos, registros de riesgos, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Vamos a detallarlos cada uno. La línea base del alcance tiene como parte de ella el enunciado del alcance que nos dice los criterios de aceptación, los entregables clave, los límites y los supuestos y restricciones del proyecto. Dentro de la línea base también tenemos la estructura del EDT, que nos dice la relación entre los componentes y entregables. También nos divide los entregables en módulos y nos muestra la relación entre ellos. Y el diccionario de la ADT es una descripción completa de lo que se mostró en el desglose del trabajo. Todo esto se desarrolla en la gestión del alcance del proyecto. Acá tenemos un ejemplo de EDT o WBS donde podemos ver que el proyecto se divide en los 5 etapas del ciclo de vida del proyecto y podemos ver cómo se desglosan también las tareas de cada una de estas. Acá podemos ver cómo cada una de estas se va descomponiendo. El cronograma del proyecto nos indica la cantidad de recursos, la cantidad de tiempo que se aplican estos recursos para completar el trabajo, que son factores principales para determinar el costo. Y bueno, el cronograma nos dice todas las expectativas y las de las duraciones y cómo se usa como entrada clave para este proceso de estimar costos. El cronograma del proyecto se desarrolla durante la gestión del tiempo del proyecto, en esa área del conocimiento. Acá tenemos un cronograma de ejemplo donde podemos ver el nombre de las tareas, cada una. Le podemos asignar el área del conocimiento, podemos asignarle las horas que nos va a llevar cada tarea, porcentaje de avance, cuándo inició la tarea y cuándo se debiese finalizar. La siguiente entrada es el plan de recursos humanos, que nos dice los salarios y las compensaciones o reconocimientos correspondientes a lo que debemos pagarle a nuestro personal. El plan de recursos humanos contempla una descripción de los roles, una descripción de aptitudes que para esos roles, necesarias para esos roles,
y la asignación de esos roles dependiendo del personal disponible. Todo esto se desarrolla durante la gestión de los recursos humanos del proyecto. Los registros de riesgo también es otra entrada, ya que se debe tener en cuenta los costos de la mitigación de estos riesgos. Los riesgos en general tienen un impacto en los costos a nivel global, ya que nosotros tenemos que tener una reserva para la mitigación de los riesgos. El área del conocimiento, esto se desarrolla en el área del conocimiento de la gestión de riesgos del proyecto. Acá tenemos un ejemplo de cómo se pueden registrar los riesgos en un proyecto. De hecho, este es el ejemplo que está en los archivos que subió el profesor, donde podemos listar los riesgos, fecha en la que fue indicado, fecha en que puede representarse, probabilidad de la que pueda ocurrir, el impacto, cuánto nos va a costar por día y el estatus, un proceso resuelto, retrasado, que nos puede facilitar la tarea de realizar el registro de riesgo. Los factores ambientales nos indican las condiciones del mercado, cómo está el mercado en el que nosotros nos estamos desarrollando. Las condiciones regionales, globales de la oferta y demanda que también hay que considerar dentro de la estimación del costo. Y también la información comercial sobre los recursos que están disponibles en base de datos comerciales y el seguimiento de la habilidad y costo de recursos humanos que proporcionan otros equipos. Y por último, la última entrada para este proceso de estimar costos son los activos de la organización. Vale decir las políticas que tiene la empresa con respecto a estimar costos, las plantillas que puedan utilizar ellos como es para estimar costos, la información de proyectos anteriores y lo que hayan aprendido con esos mismos proyectos. Vamos a detallar ahora las herramientas que son base para determinar la estimación de los costos. Tenemos el juicio de expertos, la estimación análoga, la estimación paramétrica, la estimación ascendente, la estimación por 3 valores, análisis de reserva, costo de calidad, software de estimación de costos para la dirección de proyectos y análisis de propuesta para licitaciones. El juicio de expertos se basa en la información histórica de proyectos similares anteriores. Básicamente es lo que hayan aprendido las personas con proyectos anteriores que se pueden ir aportando para las otras técnicas, ya que el juicio de expertos se toma en consideración al momento de tomar decisiones específicas, basada en proyectos similares anteriores. La estimación análoga se define como que utiliza los valores de parámetros como el alcance, el costo, el presupuesto, la duración o otras medidas de un proyecto similar anterior al que yo estoy realizando. Esto quiere decir que yo voy a buscar un proyecto similar que yo hice anteriormente, y voy a utilizar los valores de ese proyecto para el proyecto que estoy realizando en este momento. Básicamente es comparar un proyecto anterior con el que voy a realizar ahora y estimar los costos basados en ese proyecto. Esta técnica utiliza el costo real de los proyectos anteriores como base para estimar el proyecto actual. La estimación análoga utiliza, como ya dijimos, la información histórica y el juicio de expertos. Siempre es necesario utilizar el juicio de expertos, ya que ellos nos proporcionan las decisiones
necesarias para poder avanzar de manera correcta en el momento de estimar costos. Esta estimación es menos costosa y requiere menos tiempo que otras técnicas, pero también es menos exacta, ya que no podemos prever que los riesgos van a ser los mismos y no podemos ver que ocurran las mismas situaciones, ya que los tiempos no son los mismos. Y puede utilizarse en conjunto con otros métodos de estimación. La siguiente técnica es la estimación paramétrica. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras variables para calcular una estimación de parámetros de unas actividades tales como costo, presupuesto y duración. Esto quiere decir que la estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos que me proporcionan proyectos anteriores. Yo tengo varios proyectos anteriores que son similares al que estoy realizando ahora, y en base a todos esos proyectos que yo realicé con anterioridad, voy a basar mi estimación de los costos actuales. Esta técnica es más exacta que la anterior y dependiendo de los datos que se utilicen también para el modelo. La estimación paramétrica también puede usarse en conjunto con otros métodos de estimación. La estimación ascendente es un método que utiliza la EDT, la descomposición de los trabajos, para estimar los componentes. La estimación ascendente utiliza el costo de cada paquete de trabajo y se va calculando con el de mayor nivel de detalle. Voy a volver atrás al EDT para explicar cómo funciona la técnica ascendente. La estimación ascendente divide los procesos en tareas, tal cual como lo hace el desglose de trabajo, y va estimando el costo para uno de las divisiones y se va sumando con la siguiente, la cual después se va sumando con la siguiente, y así vamos subiendo en el EDT, vamos subiendo y vamos sumando para crear la estimación de costos final. Para continuar, la estimación por tres valores. Este concepto se origina con la técnica de revisión y evaluación de programas, más conocida como PERT, la que nos dice que tenemos que tener tres valores para calcular el costo esperado o de la esperanza. El costo más probable que nos indica el costo que nosotros, que se basa en una evaluación realista del esfuerzo necesario para el trabajo requerido y cualquier gasto previsto. Esto quiere decir que es lo que probablemente ocurra. O sea, no estoy siendo ni optimista ni pesimista, es lo que probablemente va a ocurrir. El costo optimista es el costo de la actividad que se basa en el análisis del mejor escenario posible para esta actividad. Eso quiere decir que es lo que ojalá pasara. El costo pesimista es el costo de la actividad que se basa en el análisis del peor escenario posible para la actividad. O sea, lo que ojalá no suceda. El PERT calcula el costo esperado utilizando un promedio ponderado de estas tres estimaciones. El costo esperado se calcula con el costo optimista más 4 por el costo probable más el costo pesimista. Todo esto dividido en 6. El resultado de eso es el costo esperado que podríamos tener para nuestro proyecto. El análisis de reserva contempla lo que yo tengo que tener asignado para las contingencias.
vale decir para la mitigación de los riesgos. La reserva para contingencias puede ser un porcentaje del costo estimado o una cantidad fija. Puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos. A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, la reserva para contingencias puede utilizarse, reducirse o eliminarse. Eso quiere decir que si los riesgos no llegan a activarse, no voy a necesitar esa reserva y puedo eliminar lo asignado para tal riesgo. Costo de la calidad. Esta técnica utiliza la estimación que se realizó en otra área del conocimiento. Son supuestos que se realizaron al momento de realizar la gestión de la calidad del proyecto. Y en base a eso utilizamos para estimar el actual. Bueno, esta es una de las técnicas que más recomendables, diría yo, que es la estimación de costos basada en un software. Bueno, también es la estimación basada en un software, depende mucho de los datos que nosotros le proporcionemos, pero me parece una opción bastante viable al momento de estimar costos. Como ejemplo, podemos decir el modelo constructivo de costos o COCOMOS. Otra de las técnicas es el análisis de propuestas para licitaciones, que incluye un análisis de cuánto debe costar el proyecto en base a las propuestas de vendedores. En los casos en los que los proyectos se otorgan mediante procesos competitivos, se puede solicitar al equipo del proyecto un trabajo adicional de estimación para examinar el precio de los entregables individuales y obtener un costo que sustente el costo total final del proyecto. Finalmente tenemos las salidas, donde tenemos las estimaciones de costo de las actividades, la base de las estimaciones y la actualización de los documentos del proyecto. Las estimaciones de los costos de las actividades son las evaluaciones que se realizaron de los costos probables que se requieren para la totalidad del proyecto. Los costos se estiman para la totalidad, para todos los recursos que se aplican en la estimación de los costos de las actividades, para todas las actividades, para todos los recursos que se utilizan dentro del proyecto. Esto incluye el trabajo directo, los materiales, el equipo, los servicios, las instalaciones, la tecnología, la información y otras categorías como asignación por inflación y reserva para las contingencias. Todo eso tiene que estar dentro de la estimación del costo. Los costos indirectos se pueden incluir también dentro del estimado del proyecto a nivel de actividad o a niveles superiores. Esto quiere decir que también puede ir de manera separada a la estimación en sí de los costos. La base de lo estimado es el respaldo de las estimaciones de los costos. Estos respaldos de mi estimación tiene... Este respaldo de la estimación tiene como datos la documentación de los fundamentos de las estimaciones, la documentación de todos los supuestos que se realizaron, una indicación del nivel de confiabilidad del estimado final, documentación de todas las restricciones conocidas y una indicación de estimados posibles. O sea, el rango en el que puedo yo confiar de esta estimación. ¿Cuánto yo puedo confiar en esta estimación? También tengo que tener eso en la base de los estimados. Y las actualizaciones de los documentos son actualizaciones que se pueden realizar en base a lo que estimamos. Generalmente se actualiza el registro de los riesgos.
Para concluir, debemos tener en cuenta que la planificación de la gestión del costo tiene lugar en las etapas iniciales de la planificación del proyecto. Esto quiere decir que se requiere de una definición temprana del alcance. Una definición temprana del alcance nos va a llevar a una mejor estimación del costo. Proyectos de alcance pequeño, los procesos de estimación y la preparación del presupuesto son básicamente uno, están estrechamente ligados. La estimación de costos es un proceso iterativo, fase a fase, lo que quiere decir que mientras más yo avance en el proyecto, más efectivo y más sólido va a ser mi estimación. Este proceso interactúa con otras áreas del conocimiento. Quiere decir que el proceso de estimar costos toma lo que me otorgan otras áreas del conocimiento, como son el alcance, como son el cronograma, como son el EDT, todo eso que viene de otras áreas del conocimiento, yo lo tomo y puedo estimar mi costo. Se deben tener en cuenta los requisitos de los interesados para la atención de los costos. Siempre debemos tener en cuenta los requisitos de los interesados, ya que cada interesado puede tener maneras distintas de obtener estos costos. Entonces debemos tener en cuenta cada uno de ellos. Y tenemos también la pirámide que nos indica que los costos van relacionados con el tiempo y el alcance. Si el alcance crece en algún momento, también lo va a tener que hacer así el costo, también lo va a tener que hacer así el tiempo. Si el costo se reduce, también vamos a tener que reducir el alcance, por ende también él va a reducir el tiempo. Están muy ligados. Esta ha sido mi presentación de los procesos de estimar costos según el PMBOK. Espero les sirva. Muchas gracias por ver el video.